Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar con la cátedra de lengua y literatura de esta semana. Me presento, soy la licenciada Brigitte Zárate y estaré a cargo de lengua y literatura por lo que queda de este tiempo de estudios, ¿no? Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recordarles también que la clase de la semana anterior sí se encuentra subida a la plataforma y que pueden ustedes mirarla por allí. ¿Sí? Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, el cual se titula el geolecto. Vamos a ver qué es lo que significa el geolecto. Vamos a entender las variedades lingüísticas regionales, ¿sí? El geolecto se refiere a las variaciones lingüísticas que surgen dentro de una misma lengua debido a factores geográficos, históricos y socioculturales. Estos matices regionales enriquecen y reflejan la riqueza de un idioma, como por ejemplo el español. Sí, Em, de una forma un poco más, pues, sencilla, son las formas de hablar que tiene cada país, incluso si comparten el mismo idioma base, que sería el español. Los ecuatorianos no hablamos igual, perdón, que los colombianos, no hablamos igual que los peruanos, no hablamos igual que los chilenos, ni que los mexicanos, ni que los mismos españoles, a pesar de que tenemos el idioma español y nos entendemos pues en la gran mayoría de las palabras. Pero, sin embargo, nosotros tenemos un montón de palabras que, por ejemplo, los colombianos no entienden, ¿sí? Y a pesar de que esto no está aceptado al 100% por la Real Academia de la Lengua Española, pues es algo que no se puede evitar y que es muy interesante estudiarlo. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice sobre el geolecto. El geolecto es una variante lingüística que se desarrolla dentro de una zona geográfica específica, con características particulares de pronunciación, vocabulario o gramática. ¿Sí? Se va a desarrollar dentro de una zona geográfica. Hay una teoría lingüística que se llama la teoría lingüística de Sapir-Whorf, la cual nos indica que el lenguaje son como las gafas que nosotros nos ponemos para ver el mundo. Nosotros vemos nuestro mundo a través del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo súper facilísimo que yo les pongo. Nosotros al canguil, obviamente al maíz, que luego lo comemos viendo películas y así, lo llamamos canguil, ¿verdad? Súper fácil. Y en Colombia se le dice crispetas. Si ustedes le ponen a ese maicito enfrente de un colombiano, le va a decir que es una crispeta, ¿verdad? Y ustedes se van a quedar tipo, ¿pero qué? Eso es un canguil. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo nosotros vemos el mundo a través de nuestro lenguaje? Son como las gafas que nos ponemos para poder ver el mundo. El lenguaje construye nuestra sociedad como tal. La hipótesis Sapir-Whorf nos decía también que el lenguaje son los límites geográficos casi que de un país. No tanto así como las fronteras o los letreros que te dicen bienvenido a Colombia, bienvenido a Ecuador, sino más bien es la forma de hablar de su gente, ¿sí? La forma de hablar es esa línea que existe, pero no se ve, ¿sí? Entonces, el lenguaje crea también, pues, fronteras, ¿sí? Para poder identificar entre un país y otro, ¿verdad? Desde el acento, desde las palabras raras, sí, e incluso dentro de un mismo país, como las variantes dialectales del Ecuador. Nosotros, los serranos, no hablamos igual que las personas de la costa y viceversa, ¿verdad? Y pues además de que pues nos separa la cordillera de los Andes, nos separa la forma de hablar. Sabemos que una persona es de la costa tan solo con escuchar el dejo costeño. ¿Sí? O sabemos que una persona es de la sierra solo por escucharle hablar arrastrando la R. Sí, entonces, claro que delimita bastante la pronunciación, el vocabulario y obviamente la utilización de la gramática. Además que denota obviamente el geolecto una riqueza lingüística magnífica. Son expresiones de diversidad de lenguaje, reflejo de la historia y la cultura de una región.
Nosotros los ecuatorianos estamos muy acostumbrados a pues utilizar quichuismo, a utilizar palabras que vienen de nuestra lengua materna, que es el quichua, al menos las personas de la Sierra Central, como el Ararray, el Chachay, y lo mismo va a pasar con los países pues hispanohablantes, ¿verdad? Que van a reflejar su historia y su cultura, cada una de las regiones. Nuestra historia y nuestra cultura, la hablo como serrana, viene directamente del quichua y de sus tradiciones. La diferenciación. Cada geolecto se distingue de otros dentro de la misma lengua, como el español de Argentina versus el español de México. Eso hay un montón de videos muy graciosos que ya voy a buscarles uno, ¿saben? Para que puedan ustedes como identificar más o menos a lo que yo me refiero. Pero por ejemplo, alguna vez me tocó hablar con una amiga que tengo yo de Colombia y yo no sabía que estaba hablando español, literalmente. Ella me parece, si no estoy mal, era de Cali, si no estoy mal, o era de Bogotá, no recuerdo, pero creo que era de algo tipo como la costa de Colombia y hablaba, pero español según ella, literal, yo no le entendía absolutamente es nada a esa muchacha, pero es que era terrible. Y lo peor es que se encontraba en diferentes como espacios y todavía hacía todavía peor que yo le entendiera un mismo español. Sí, el mismo español que nosotros hablamos, ¿no? Entonces sí, qué interesante es. A mí me encanta este tipo de temas porque se me hace graciosísimo saber que a pesar de que tenemos un mismo lenguaje, a pesar de que fuimos adoctrinados con una misma, un mismo idioma, hicimos de las nuestras para ser únicos, ¿no? Es interesantísimo. Factores que determinan los geolectos. Primero, el factor geográfico. La ubicación, el clima, el paisaje de una región puede influir en la forma en la que se habla el idioma. Lo histórico, los eventos y movimientos de población a lo largo del tiempo dejan huellas en las características lingüísticas de los locales. Los socioculturales, las costumbres, las tradiciones, las dinámicas sociales de una comunidad se refleja en su geolecto, ¿sí? Esos son importantísimos saber qué son estos factores que determinan lo que son los geolectos, ¿sí? Por ejemplo, de geolectos del mundo hispano. Cuando nos referimos al mundo hispano, hablamos de, pues, el español, ¿sí? De lo que se deriva de la lengua latín, en nuestro caso el español, porque hay más lenguas que se derivan del latín. Por ejemplo, el andaluz, que es un acento de España, con rasgos como el ceseo y la aspiración de consonantes finales. Cuando nosotros nos referimos al ceseo, es esta forma que hablan los españoles de pronunciar bien la S y pronunciar bien la Z. Es súper interesante. El lunfardo, que es una jerga también urbana de Argentina, influida por las olas migratorias con palabras de origen italiano, inglés y criollo. Interesante esa situación, porque recordemos que no toda América vivió el mismo proceso de conquista. Por la parte de abajo, como que sí que llegaron los españoles, pero también hicieron de las suyas los italianos y los alemanes. Entonces, por la parte de Chile y la parte de Alemania. La parte, perdón, el caribeño, las variantes del español habladas en Cuba, en Puerto Rico y República Dominicana con influencias africanas y rasgos como, pues, me parece es un silencio por la S. O sea, no existe la S. Ya saben ustedes, todas las canciones de reggaetón, ahí están. ¿Sí? Siempre como para ellos no existe la S ni la R, me parece. Y el chileno, que es el español de Chile, con rasgos como el voceo y la pronunciación sh para la L y como la y y la I. No está fonemas aquí, pero sé a lo que se refiere. Sí, a los chilenos son otras personas que no se les entiende absolutamente nada cuando hablan. Sí, no se les entiende absolutamente nada a los chilenos tampoco cuando hablan. Y luego tienen unas palabras súper, son muy mal hablados.
los chilenos también. Y los chilenos son muy mal hablados. Y son también mucho de hablar del vos, ¿ok? Y también se comen muchísimas letras al hablar y muchísimos sonidos al hablar. Pero sin embargo, tanto en España, en Argentina, como en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, hablan el mismo español, ¿va? ¿Qué pasa en nuestro país también? En nuestro país, bueno, tenemos muchas formas de hablar, ¿verdad? Dependiendo también de la geografía en la que estemos, como les decía, ¿no? Nosotros los serranos, pues arrastramos mucho la R, a veces también la S, a veces utilizamos muchas palabras de origen del quichua. Luego las personas de la costa también se comen palabras, igual se comen la S y hablando un poquito como suelen decir, y espero no ofender absolutamente a nadie aquí, pero con la papita en la boca. Entonces, y pues eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa también en nuestro Ecuador querido. ¿Qué pasa con la riqueza y la diversidad de los geolectos? Primero, obviamente, va a denotar una diversidad magnífica. Sí, los geolectos reflejan la riqueza y la variedad de la cultura de las diferentes regiones hispanohablantes. La identidad, cada geolecto es una manifestación de la identidad lingüística y cultural de una comunidad. Además que obviamente va a denotar lo que es el patrimonio. Los geolectos forman parte del patrimonio lingüístico y deben ser preservados y valorados. No solo pasa esto con las lenguas hispanas, ¿no? Sino también pasa muchísimo, como por ejemplo el inglés británico con el inglés de Estados Unidos. El inglés de Estados Unidos es muy bien pronunciado, por decirlo de alguna forma, ¿no? A pesar de que ellos tienen fonemas también que se escriben distinto a lo que se pronuncia, pero son como más pronunciaditos. En cambio, el inglés de Inglaterra es súper distinto. En el inglés de Inglaterra es como no sé, también tienen como fonemas que se los pasan, pero ellos hablan súper más como formales que los ingleses perdón, que los estadounidenses. Y pues también existe este inglés también de Irlanda, que hablan súper rapidísimo y no se les entiende porque no era su lengua tampoco natal. Entonces pasa en los diferentes idiomas del mundo. Sí, hay diferentes variantes dialectales de aquí, en este mundo, lo cual va a denotar la diversidad que tenemos, la identidad que nosotros reflejamos mediante nuestra habla y el patrimonio. ¿Sí? Por eso, por eso es lo que yo les decía de la hipótesis Sapir-Whorf, que es verdad que desde que nosotros, pues, estamos recibiendo educación sobre nuestro idioma, vamos creando nuestro mundo a través de las palabras. ¿Sí? A través de todo lo que nos rodea. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que crean los geolectos? Los desafíos es primero preservar la identidad lingüística frente a la estandarización y globalización del lenguaje. Em, a ver, que hay dos formas de estudiar la lingüística en esta vida. La una es muy estructural y la otra es muy pragmática. Cuando me refiero a la estructura o a lo estructural, me refiero a que, por ejemplo, una palabra se dice así y no debe cambiarse para nada, ¿sí? Y ya en la pragmática o en la práctica, me refiero a que el lenguaje en el mundo como tal, en el mundo real, se mueve de distintas formas. Entonces, sí va a haber personas que piensen desde el punto de vista estructuralista, el cual nos va a decir que el lenguaje no se puede cambiar y el lenguaje puede estar, siempre debe estar
normado por unas reglas. A ver, que también me estoy acercando a un terreno un poco peligroso con respecto a esto, pero también está el punto de vista pragmático que nos dice que el lenguaje puede cambiar y que el lenguaje en realidad en la práctica es muy distinto a lo que se lee en el diccionario de la RAE. Pero como les digo, me estoy acercando a un punto bastante fuerte con esto, porque a pesar de que yo siento que sí, que el lenguaje puede ser más rico que estar solo en un punto de vista estructural o estructuralista, también pienso que no puede ser cambiado de la nada, porque para eso sí que existen reglas y son reglas que han venido desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, en este momento no me voy a meter aquí porque se me van a ir más de los 40 minutos y pues tal vez más adelante se pueda hablar de esta situación, porque sí, el lenguaje en la praxis es mucho más rico. Hay juegos de lenguaje, como decía eh, Austin. ¿Estoy bien? ¿Sí? No, ¿cómo voy a decir Austin? Perdón. Me confundí. Austin no es el de los juegos de lenguaje. Wittgenstein, sí, que también es un lingüista famoso, uno de los que se dio cuenta, en realidad, Wittgenstein es uno de los que se dio cuenta de que no, es que el lenguaje en realidad no se puede unificar, como dice aquí el desafío, ¿no? El lenguaje no se puede unificar, decía Wittgenstein, sino que en realidad existe un giro pragmático en el hecho de la filosofía del lenguaje que nos dice que el lenguaje es como juegos, que se va adaptando a las reglas en diferentes contextos. Wittgenstein antes era muy estructuralista, era muy cerrado y él creía que se debía normar un lenguaje estandarizado y un lenguaje para absolutamente todos. Sí, que no podía existir cambios. Y luego ya después de él publicar incluso un libro que se llama el Tractatus Logico Philosophicus, después incluso de hacer tantas oraciones que apoyaban este tipo de situaciones, él cambia de parecer y luego publica sus investigaciones filosóficas, las cuales ya nos dice ahí que no, que el lenguaje debe estudiarse en la praxis. ¿Ok? Entonces, si les voy diciendo este tipo de cosas es para que se den cuenta que para todo existe teorías y siempre lo que yo digo lo voy sustentando con filósofos, teóricos, lingüistas, ¿sí? Que es lo que deberíamos hacer siempre, ¿ok? Entonces, vemos las oportunidades: promover la riqueza de los geolectos y fomentar el respeto por la diversidad lingüística. Aquí vuelta me sucede algo más no eh, como en el mundo, sino es un problema que tenemos nosotros como ecuatorianos. Existe una situación que muy probablemente la veamos más adelante, ¿sí? Que se llama la diglosia. La diglosia es un fenómeno lingüístico que pues está muy presente en el Ecuador como tal. Se refiere a que una lengua es superior que otra solo desde el punto de vista social, porque en realidad ninguna lengua es superior que otra. Entonces nosotros estamos en un contexto muy diglósico, porque, por ejemplo, nosotros pensamos que el español es mejor que el quichua. Pues nada que ver, porque ninguna lengua es mejor que otra. Y deberíamos respetarlas tanto como respetamos a nuestra propia lengua, ¿sí? Entonces, aceptar que existen los geolectos, aceptar que existe una diversidad lingüística, al menos dentro del Ecuador, nos va a ayudar también a aceptar a las personas como tal y dejar de lado estas creencias de que porque yo hablo español y un español casi puro y que mezclo las palabras con el inglés y que mezclo las palabras con, qué sé yo, palabras españolas, me creo mejor que la persona que habla un serrano con quichua. ¿Mm? Entonces, entender esto también nos ayuda a crear oportunidades,
para aceptar las diversidades lingüísticas porque están súper bien, porque son pues la transmisión de cultura y un país sin cultura es nada, en realidad, ¿sí? Entonces, lo que nos hace ser Ecuador es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de hablar, por ende, nuestra forma de ver el mundo. ¿Cómo hacemos para preservar y promocionar los geolectos? Primero, debemos hacer una documentación que se podría recopilar y registrar las características de los diferentes geolectos. Es una investigación que en lo personal a mí me gustaría hacer bastante, pero sé que es muy cara porque se tendría que viajar a muchos países e ir registrando este tipo de variaciones y luego realizar un artículo científico con respecto a esto. Pero es algo que se debe hacer y que de hecho se hace para poder entender más los geolectos, ¿no? Obviamente, la enseñanza, que es lo que estamos haciendo en este momento, incluyendo los geolectos en los currículos educativos para valorizar su importancia. Y a mí me gusta mucho el currículo de lingüística del Ecuador, porque en realidad, a pesar de que está desordenado, perdón, pero es así, nos ayuda a entender la diversidad lingüística que existe y lo bien que está esto, que está súper bien de que exista una diversidad lingüística. Ahora que respetando las normas bases de un lenguaje, eso sí, vuelvo y digo, no me estoy refiriendo a que debe haber una diversidad lingüística, ya saben, promovidas por ciertos grupos que ustedes ya saben, feministas, por ejemplo, que de la noche a la mañana rompen una regla muy básica del signo lingüístico, que es la inmutabilidad, que no se puede crear una forma de hablar de la noche a la mañana, solo porque alguien te dice que ahora tienes que hablar así para no ofender a alguien. Pero sí, hablando desde el punto de vista cultural, se puede, se puede hacer muchísimo, ¿no? Y se puede aceptar este tipo de cosas. La promoción, impulsar iniciativas para difundir y celebrar la diversidad lingüística y regional. En nuestro caso, la diversidad regional es súper interesante. Dentro incluso de una misma región, de nuestra región sierra, hay diversidades lingüísticas. Como nosotros no hablamos igual que los cuencanos y los cuencanos no hablan igual que los lojanos y los lojanos no hablan igual que los quiteños. ¿Sabían ustedes que la mayoría de personas piensan que el lenguaje nativo más puro de acento o el acento neutro o el lenguaje más bien utilizado del español aquí en el Ecuador son las personas de Loja? Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí, bueno, les voy a hablar de esa otra cosa, porque me parece que debe estar dentro de esta situación, ¿sí? Em, tenemos una teoría que es la teoría del acento neutro. Ahora, ustedes van a pensar que nosotros tenemos el acento neutro como tal, pero en realidad no. En realidad, nosotros tenemos tanto acento como lo tienen los chilenos, como lo tienen los peruanos, como lo tienen los colombianos, como lo tienen los mexicanos. Aunque nos parecemos un poquito más al acento mexicano, nosotros tenemos un acento ecuatoriano también. Y si ustedes ven algunas entrevistas con respecto a esto de los acentos, es interesante entender que que todas las personas piensan que tienen el acento neutro. Un colombiano piensa que ellos tienen el acento más neutro, un chileno piensa que ellos tienen el acento más neutro. Sin embargo, cuando nosotros los escuchamos casi no los entendemos. ¿Sí? Entonces eso también es importante como estudiarlo. Y es obviamente algo de costumbre, ya que nosotros escuchamos con nuestro acento a toditos, los que están a nuestro alrededor, y pues pensamos que es normal hasta que escuchamos un acento distinto. Y pues, para la cinematografía, para los doblajes y eso, el acento más neutro que a ellos se les puede ocurrir es el mexicano, pero es porque es el país de Latinoamérica más, eh, pues,
conocido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, siempre va a haber una diversidad. Vamos a ver un poquito como conclusión de estas diapositivas, por qué es importante celebrar la diversidad lingüística. Los geolectos son una muestra de riqueza y complejidad del lenguaje. Reconocer, preservar y promover esta diversidad lingüística regional es fundamental para mantener viva la identidad cultural de las comunidades hispanohablantes. Sí, perfecto. Casi me da un susto, pensé que dejé de grabar. Muy bien, chicos. Entonces, ahora revisemos un poquito del módulo. Ah, ah, ah. Au, ups, aquí está. No, ese no es. Ya, ok, no encuentro. Esta es la tareita que tendríamos, ¿no? Realizar una conversación con diferentes personas de otras provincias. Sí, esa sería la tareita. Pero muy bien. Ok, hablamos igual de las diferencias, de los acentos, del territorio, igual, y también hablamos de los fenómenos. Para eso, entonces, yo les voy a poner un video de los geolectos para que puedan escuchar, ¿no? Para que no solo me escuchen a mí. No me aparece como geolectos. Veamos cómo. Ujú, aquí vamos.
Nosotros le decimos sorbete. Guau. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, porque en unos minutitos ya debo yo entrar a la otra clase. Entonces, chicos, recordemos que es un geolecto, ¿sí? Entonces es la diversidad lingüística de un mismo idioma, porque a pesar de que tenemos un mismo idioma, no lo hablamos de la misma forma, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar ya en su módulo, en su plataforma, van a encontrar una tareita que va a ser básicamente escribir una reflexión en un foro. Si yo voy a abrir un foro para la tarea y ustedes van a escribir, pues, la reflexión acerca de los geolectos, porque creen que es importante o porque creen que no es importante, ¿sí? Entonces, eso, chicos, voy a dejar de compartir pantalla y pues espero que todo el mundo realice la tareita para que no se vayan atrasando, ¿sí? Nos vemos en una siguiente clase y pues que tengan una linda noche, tarde o mañana, depende de cuándo estén ustedes viendo este video. Sí, cuídense muchísimo. Hasta luego. Chao, chao.